Bien, continuamos en esta meditación con eso que hemos llamado, que San Ignacio llama principio y fundamento, es decir, aquello que constituye la base, el cimiento de toda nuestra vida espiritual y que nunca debemos dar por supuesto, ¿no? Porque ese es uno de los errores que a veces cometemos en nuestro camino espiritual. Ya, esto es como el estudiante, ¿no? Ya aprobé tal curso, ya es una cosa superada. Tenemos el riesgo de dar por supuesto. Dar por supuesto porque podría ser que no esté, eso que suponemos en realidad no lo vivimos, pero sobre todo porque, digamos, estos cimientos son cimientos vivos y como tales tienen que ser activados, tienen que ser actualizados de manera permanente. Lógicamente, como decía, aquí no se trata simplemente del estudiante que ya aprendió tal cosa y ya la sabe, y bueno, pues a lo siguiente, sino más bien hay que entenderlo en la línea, porque así es, de las relaciones personales. Una amistad no es algo ya cerrado, o sea, una amistad está en perspectiva de crecimiento. Más bien, este principio de fundamento tiene que ver con todo eso. Bien, hay una frase de San Pablo que encontramos cuando habla de su conversión. Bueno, la conversión está narrada, como saben, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nos cuenta ese encuentro de Pablo, Saulo en ese entonces, o Saúl, con Jesús en el camino de Damasco. Ahí nos da una narración muy importante, muy interesante, pero es mucho más interesante lo que Pablo dice cuando hace referencia a ese encuentro con Jesús. Es muy escueto, es verdad que no habla mucho de ello, pero es muy interesante este texto que dice en Gálatas 1, 15 al 16. Está hablando en los versículos anteriores: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba, y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Hasta ahí su pasado. Mas, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles al punto, sin pedir consejo, ni a la carne ni a la sangre, etc. Continúa escribiendo. Es interesante cómo expresa aquí o cómo refleja aquí su conversión. Dios Padre tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Si miramos los relatos de Hechos, nos habla de una luz que le derribó, nos habla de una voz que escuchó, etc. Pero aquí Pablo está de algún modo expresando lo que él ha vivido o ha experimentado por dentro. Dios Padre ha querido revelar en mí, dentro de mí, a su Hijo. O sea, más allá de lo que haya ocurrido por fuera, lo que ha ocurrido ha sido como un fogonazo, un destello de luz interior, por tanto una gracia interior, con la que Dios Padre ha abierto los ojos de su corazón, los ojos de su mente, para que conozca, se le revele el rostro de Cristo. Esto es bien importante porque nos hace entender entonces, y aquí también engancha mucho con la frase que repite varias veces también San Ignacio en los ejercicios espirituales, cuando al meditar sobre la vida de Jesús pide una y otra vez o invita al ejercitante a pedir conocimiento interno de Cristo. Este es el conocimiento interno. O sea, un conocimiento externo sería saber cosas, saber datos de erudición. Uno puede conocer la historia de Jesús,
cómo era, fechas, acontecimientos, incluso teología, pero todo eso es un conocimiento externo, racional, etc. Mientras que San Ignacio habla de un conocimiento interno, y este es el que ha tenido Pablo. Dios Padre quiso revelar a su Hijo en mí. Y esto es lo que tenemos que pedir al Señor. Yo entiendo que todos los presentes tenemos, por lo menos en alguna medida, ese conocimiento interno, que podemos llamar también con otras palabras experiencia, ¿no? Una cierta experiencia de Jesús. Pero ese conocimiento está llamado a crecer más y más y más, constantemente. Por cierto, la misma palabra, conocer, en la Escritura, tiene este sentido. En la Biblia, normalmente, la palabra conocer no se refiere solo a un conocimiento intelectual, es un conocimiento por experiencia, es un conocimiento vital, no necesariamente sensible, ¿no? Puede tener aspectos sensibles, o sea, emociones, etcétera, o puede no tenerlos, pero es un conocimiento vital. Por ejemplo, cuando en la Biblia se habla, en el Antiguo Testamento se habla de las relaciones íntimas entre los esposos, utiliza este verbo. Adán conoció a Eva. Es decir, es un encuentro íntimo. Bueno, pues este es el tipo de conocimiento que estamos llamados a experimentar, un conocimiento profundo, personal, cara a cara, donde Cristo nos muestra su rostro, donde vamos descubriendo y experimentando su amor. Y vuelvo a la petición de San Ignacio, conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Obviamente, un conocimiento de este tipo es el que impulsa al amor. O sea, yo voy conociendo a este Cristo que me resulta atrayente, infinitamente atractivo, eso va suscitando en mí el amor hacia Él. Voy descubriendo la belleza del rostro de Cristo, voy descubrir, como veíamos en la misa, su compasión, su poder, su bondad, etcétera, su sabiduría, cada uno de sus atributos. Entonces voy descubriendo toda la riqueza de Cristo con este conocimiento interno, entonces me voy enamorando de Él. Conocimiento interno para que más le ame y, como consecuencia, le siga. ¿Ven? Pero aquí ya no estamos en el orden simplemente del mandato, tienes que amar a Jesús, tienes que seguirle, sino que estamos en el orden de la reacción espontánea que brota de ese conocimiento interno. O sea, Juan y Andrés, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, cuando se encuentran con Jesús aquel primer día, por indicación del Bautista, ese es el Cordero de Dios, se fueron detrás de Él y se quedaron con Él aquel día. Se quedaron con Él. Eran las 4 de la tarde, escribe Juan muchos años después, cuando ya es anciano. Eso es un conocimiento interno. Es decir, el encuentro con Jesús esa tarde ha quedado tan grabado en el corazón de Juan que le ha marcado para toda la vida. Obviamente, ese enamoramiento de Cristo ha ido creciendo con el tiempo, pero ya en ese primer momento, en ese primer encuentro, hubo tal flechazo que le dejó marcado para siempre. Pues bien, en la medida en que va creciendo en nosotros este conocimiento interno, se va dando ese enamoramiento y se va dando también esa facilidad para seguirle, bajo el impulso del amor. Repito, no por la obligación o por el deber o por la exigencia, sino por el impulso mismo del amor. Es interesante que cuando miramos o leemos, ¿no?, las vidas de los santos y sus escritos, más que nada, ver este amor tierno, este amor apasionado a Jesús. Por supuesto, en San Pablo lo vemos. Es curioso, si comparamos, por ejemplo, Pablo y Juan, son dos temperamentos bien diferentes. Pablo es un temperamento fogoso, ardiente, apasionado. Juan es un temperamento tranquilo, sereno, diríamos contemplativo. Pero en los dos brilla un enamoramiento de Cristo impresionante. Y a lo largo de la historia podemos decir que eso se refleja en todos los santos. Y cito santos varones para ver que no es una cuestión puramente femenina. Es decir, se puede ser, en el caso de los hombres, muy viril y estar apasionadamente enamorado de Cristo. No solamente se puede, sino que eso es lo normal en el seguimiento de Cristo.
Y cuando uno lee, pues, no sé, por decir un San Bernardo, es que resuma, o sea, resuma en un enamoramiento de Cristo por todos los poros de su persona. Bueno, pues este es el secreto. Entonces, en este sentido, hablamos de principio y fundamento. Cuando veíamos en la mañana el himno de Efesios 1, veíamos cómo Cristo es el centro de todo. En Él, Dios Padre nos ha bendecido, en Él nos ha elegido, en Él nos ha consagrado, en Él nos ha hecho hijos suyos, etcétera, etcétera. Es decir, todo se realiza en Cristo. Y fíjense que en las cartas de San Pablo aparece más de 300 veces la expresión en Cristo. Entonces, en Cristo, en Él, en el Hijo, en el amado, igual que veíamos en ese himno de Efesios 1, sí, cantidad de veces. Es decir, para San Pablo, si tuviéramos que decir una especie de definición, ¿quién es el cristiano o qué es el cristiano? Un en Cristo. Es decir, ¿y eso qué significa? Pues es intraducible. O sea, es alguien que ha sido injertado en Cristo, cimentado en Cristo, que ha echado raíces en Él, es alguien que vive esa unión vital con Jesús. Esa es nuestra identidad. Entonces, entremos un poco más, o pidamos al Señor la gracia de entrar en estos días mucho más en ese conocimiento interno, ese conocimiento sabroso. Porque fíjense cómo va todo inseparablemente unido. En el texto de Gálatas, que acabo de leer, dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciase a los gentiles. O sea, la dimensión evangelizadora, misionera, apostólica de Pablo es inseparable de esta experiencia, de este encuentro. Por supuesto que a él le llena el corazón, pero de ahí brota el impulso irresistible a anunciar. O sea, no es que tengo que anunciar a Cristo porque él mismo me lo pide en el Evangelio, vayan y proclamen el Evangelio. No es que tengo que anunciar a Cristo porque ese es mi deber. No, es que anuncio a Cristo porque me nace del corazón, porque no puedo callar. Los apóstoles no podemos callar lo que hemos visto y oído. Más profunda es nuestra experiencia de Jesús, de su presencia, de su amor, más ardiente, más impetuoso es el impulso a anunciarlo y a proclamarlo a todo el mundo. Entonces, en Pablo de hecho ha sido así y lo es en toda persona. Habrá quien tenga una vocación más apostólica, habrá quien tenga una vocación más contemplativa, pero incluso una Santa Teresita, por decir, que es una vocación contemplativa, carmelita, y no le toca ser misionera, ni predicar, ni nada de eso, pero el ardor, la pasión por anunciar a Cristo está. La pasión, el ímpetu por dar a conocerle está igualmente en ella. Bien, entonces, en esa perspectiva, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿De qué se trata en este retiro? Pues se trata de seguir en nosotros acogiendo esa revelación de Cristo. Lo decíamos también al empezar el retiro ayer, cómo es una gracia poderlo vivir justo en estos días de Epifanía. Cristo tiene mucho interés en revelarse, en mostrarnos su rostro. ¿Y yo qué tengo que acoger? ¿Yo qué tengo que hacer? Acoger sencillamente esa revelación de Cristo. Pensemos en la amistad, en una relación de amistad. Si hay un amigo que me abre su corazón, que me cuenta cómo es, qué piensa, qué siente, etc., ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente acoger su revelación, acoger el hecho de que Él me abre su corazón. Pues si Cristo quiere revelarse, ¿yo qué tengo que hacer? Fundamentalmente es esto, estar en esa disponibilidad de acoger la revelación de Cristo. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Entonces, pues es dejar que Cristo me cuente. Miren que esto es la oración, o sea, dejar que Cristo me abra el corazón y me cuente quién es Él, cómo es su Padre, cómo es el Espíritu Santo, qué quiere hacer conmigo, qué quiere hacer con mis hermanos, cuáles son los planes que tiene para salvar el mundo, cuáles son los planes que tiene para su iglesia. Dejar que Cristo me vaya contando sus confidencias. ¿Y qué será la lectura espiritual? ¿Y qué será la formación cristiana? Pues lo mismo. No es que yo atrapo unos conocimientos con tal libro, con tal material, sino dejar que Cristo me cuente y yo voy acogiendo esta revelación. Pero sobre todo en ese cara a cara, en ese cara a cara, tú a tú, frente a Él, donde a la luz de Cristo, veíamos ese texto también
luminoso, ¿no? de 2 Corintios, ese rostro de Cristo que irradia luz, por dejar que esa luz vaya irradiando en nosotros y nos vaya deslumbrando, ¿no? Nos vaya transformando y transfigurando con su luz. San Juan lo dirá con otras palabras, pero en el fondo es lo mismo. Lo leíamos, lo escuchábamos estos días de Navidad, Juan 1,14. El Verbo se hizo carne, plantó su tienda entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado su gloria. Y seguimos contemplándola. Por ese costado abierto de Cristo, traspasado por la lanza, Juan ha entrado, esa es la puerta abierta, por la cual él ha contemplado la gloria de Cristo, el Verbo hecho hombre, y a través de él ha conocido al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues bien, pidamos entonces entrar y crecer mucho en este conocimiento de Cristo para ir creciendo también nosotros en cristocentrismo. O sea, que se note que somos cristocéntricos, o sea, que se nos note, o sea, apasionados por Jesús. San Pablo, pues, ahí no sé dar datos, ¿no? Pero casi cada versículo aparece la palabra Cristo, Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús, aparece constantemente. De tal manera que cuando no está el nombre, me parece que era San Bernardo, si no recuerdo mal, el que decía esa expresión, cuando no está el nombre de Jesús, algo en lo que no está el nombre de Jesús no me sabe nada, no me sabe, no tiene sabor, no tiene valor, o me habla de Jesús, o me remite a Él, o me deja frío. Bien, de este enamoramiento brota también con más facilidad la renuncia. Que hay que renunciar, es cierto, pero lo prioritario, lo primordial no es la renuncia. La renuncia viene como fruto de haber encontrado el tesoro. Me parece que la parábola, que a mí me parece central en todo el Evangelio, de Mateo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Digo que esta parábola, la experiencia que resume esta parábola, me parece que resume también la experiencia de San Pablo. Vende todo, o sea, ha tenido que vender todo, por tanto quedarse sin nada, pero ¿cómo lo ha hecho? Con tristeza, con pena, con alegría, lleno de alegría, vende todo. ¿Por qué? Porque primero ha encontrado el tesoro. Lleno de alegría por haber encontrado ese tesoro, vende todo y compra ese campo. Es cierto que también hay en esto un camino, ¿no? Un progreso. Primero es el encuentro del tesoro, después viene el renunciar, el vender todo, y al vender se experimenta una mayor plenitud en la experiencia de ese tesoro. Es decir, es un progreso creciente. Pero hay un primer enamoramiento, un primer deslumbramiento que permite renunciar. Al renunciar experimentamos más de Cristo y eso nos da más fuerza para renunciar y así sucesivamente. Es todo un camino, pero esa parábola ilustra, creo yo, bastante a las claras la experiencia de Pablo. Vamos a verla, a ver cómo él mismo la describe en Filipenses 3. Es uno de los textos probablemente más bellos de todo el epistolario paulino, dentro de que hay muchos muy bellos. Bueno, está como casi siempre en polémica, ¿no? San Pablo es un hombre de pelea, ¿no? Está siempre peleándose contra los malos obreros, los falsos circuncisos, etc. Bueno, los verdaderos circuncisos somos nosotros. Y dice a partir del versículo 4, aunque yo tengo motivos para confiar en la carne, es decir, en lo humano, tengo motivos. Si algún otro cree poder confiar en la carne, en lo humano, más yo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. O sea, San Pablo alude a su pasado. Perfecto israelita, cumplidor. Nosotros tenemos una imagen un tanto negativa de los fariseos, ¿no es cierto? Porque en el Evangelio aparecen muchas veces en polémica con Jesús, y a veces tenemos una idea, incluso decimos, esta persona es un fariseo, es una farisea, es sinónimo de hipócrita, mentiroso, etc. Pero en la época de Jesús, los fariseos eran lo máximo. En el mundo hebreo, en el mundo judío, eran lo máximo. Eran la élite espiritual. Los fariseos eran, diríamos, la orden de estricta observancia. En todo el pueblo judío eran unos 6.000, no pasaban de 6.000. Y ellos eran los maestros espirituales del pueblo. No solamente cumplían la ley escrita, sino también la ley oral, o sea, todas las tradiciones de los rabinos. Y a ese grupo se había apuntado Pablo. Él era fariseo. Es decir, era un hombre generoso, era un hombre entregado. No solamente era fariseo, sino que era, sabemos por otros textos que el mismo nos dice, era rabino. O sea, se había preparado para ser maestro de la ley, para enseñar a otros las escrituras, para enseñar a otros la interpretación de la Biblia. Se había consagrado a eso. Y Pablo, que por todo lo que le conocemos en sus cartas era un hombre muy capaz, muy inteligente, etc., pues tenía en el mundo judío un futuro prometedor. Aquí nos describe brevemente su historia: fariseo, lleno de celo por la ley, y miren lo que dice de sí mismo, no es ninguna cosa así extraordinaria. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. O sea, él dice de sí mismo, intachable, o sea, cumplidor perfecto de la ley. Porque hay quien ha hecho esa hipótesis de decir, bueno, Pablo de repente estaba con remordimientos de conciencia, descontento por lo que estaba haciendo, quizás estaba insatisfecho porque no lograba cumplir la ley. Él mismo dice, intachable, o sea, cumplía hasta el último detalle, intachable. Pero vemos lo que dice después. Y por tanto, como digo, con un futuro impresionante. Pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Eso que antes me parecía valioso, perdido. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Miren, aquí salió la palabra conocimiento. Sublimidad, o sea, es sublime, ¿no? Mucho más sublime que el chocolate. Sublimidad, sublime conocimiento de Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir sublime? Es lo máximo, ¿no? Lo máximo. Todo lo considera una pérdida. Incluso lo que antes consideraba ganancia, un buen futuro como rabino, etcétera, como fariseo perfectamente cumplidor, que se apuntaba, ¿no? Todos los títulos, todas las medallas, todo, pues todo eso es pérdida comparado con Cristo Jesús. Y miren la expresión de ternura, mi Señor. No dice simplemente el Señor, sino mi Señor. Es decir, es la confesión de alguien que se ha rendido a Cristo y se ha entregado a Él incondicionalmente. Es mi Señor. Por quien perdí todas las cosas. No sé si alguno de nosotros puede decir eso. Por Él lo he perdido todo, dice Pablo. Y es verdad. O sea, Pablo ha pasado de tener ese futuro prometedor, como rabino, etcétera, a ser un perseguido. Como dirán otros textos, perseguido, golpes, cárceles, luchas, cansancio, noches sin dormir, días sin comer, naufragios. A eso ha pasado. Por Él lo he perdido todo. Esa palabra me parece impresionante. No lo he perdido por un proyecto, por un programa, por un ideal, por una ideología. Por Él, por mi Señor. Lo perdí todo. Pero son palabras que no dice con tristeza. Porque de repente uno de nosotros puede decir, uy,
pobre de mí, perdí la oportunidad de un esposo que era lo máximo, que después ha llegado a ser ministro, y que ha llegado a ser premio Nobel, qué pena, me lo perdí, lástima, me hubiera casado con él. O ya perdí la oportunidad de haber hecho aquella carrera, yo ahora mismo sería profesora universitaria y estaría, todo el mundo me estaría venerando. Pablo dice, lo he perdido todo, pero no lo dice con tristeza, con pena, sino con gozo profundo del corazón. Lo he perdido todo, pero ¿qué problema hay si he encontrado el tesoro? Por él lo he perdido todo. Y no solamente lo he perdido, sino que todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. La palabra aquí es fuerte, significa estiércol. Todo lo que sea estiércol, basura, con tal de ganar a Cristo. Son las palabras de un enamorado. Esto no lo dice un teólogo, lo dice un enamorado, nadie más. Bien, esta es la experiencia de Pablo, tocado, alcanzado por Cristo. Salto unos versículos y voy un poquito más adelante. Bueno, en realidad un solo versículo. Salto al 10, porque en el 9 dice, esa justicia, no una justicia mía que viene de la ley, sino la que viene de la fe en Cristo. En otro momento yo creo que explicaremos esto. Es decir, no es como fariseo él tenía a gala que él cumplía, ¿no? Y eso es lo que vemos en los fariseos del Evangelio. Esto es lo que está mandado y yo lo cumplo, por tanto, Dios me tiene que recompensar. Y él dice, ya no es una justicia mía, o sea, un logro mío, sino es la justicia, o sea, la santidad que viene por la fe en Cristo. La justicia, la santidad que viene de Dios y se apoya en la fe. ¿Ven? Totalmente. Antes Pablo era un hombre que se apoyaba en sí mismo. ¿Sí? Dios me ha dicho lo que tengo que hacer, yo lo cumplo y Él me premia. Ahora Pablo ha entendido que no se apoya en sus obras, se apoya en Dios, en Cristo, en la fe en Cristo, es salvado por Él, etc. Pero repito, esto no me detengo ahora porque en otro momento volvemos sobre ello. Sigue en el versículo 10. Y conocerle a Él. Pero bueno, si ya le conoce. Ha dicho antes que ha quedado deslumbrado por la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, y sin embargo dice conocerle a Él. O sea, ¿qué pasa? Que todo es poco. Conocerle a Él significa el deseo de conocerle más, ¿no? Podemos decir que el conocimiento de Cristo, por un lado, satisface el alma, llena el alma, pero al mismo tiempo, precisamente por la grandeza de ese conocimiento de Cristo, abre más y más el hambre, el deseo de conocerle. Entonces, sí, ya lo conozco, pero no me conformo, quiero más de Él. Por eso dice, a continuación eso, conocerle a Él. ¿Pero qué conocimiento? ¿Un conocimiento puramente intelectual, cerebral? No. Conocerle a Él, el poder de su resurrección, la fuerza de Cristo resucitado obrando en mi vida, y la comunión con sus padecimientos. En otro momento nos detendremos, si Dios quiere, también más en esto. Comunión con sus padecimientos. Pablo es un hombre crucificado. Antes he aludido a esos textos de naufragios, golpes, cárceles, por todos lados. Comunión con sus padecimientos. Es un hombre crucificado. Hasta hacerme semejante a Él en su muerte. O sea, hay un morir espiritual, que es el morir a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, a nuestro desorden, y hay un morir también físico, que es, pues en el caso de Pablo, todo el resultado de los padecimientos corporales que vienen como consecuencia de su seguimiento de Cristo y de su apostolado. Pero hacerme semejante a Él, o sea, compartir, o sea, el amor lleva a esto, a compartir todo con Cristo, su sufrimiento, su muerte, su gloria, su resurrección, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, es bien consciente de que está en camino. En ningún momento se le ocurre decir, ya me pueden dar el premio porque yo ya alcancé la meta.
no es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo. O sea, continúa, o sea, es una sana tensión, es un crecimiento continuo, una sana tensión hacia adelante. Continúo mi carrera para ver si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Esta expresión, esta palabra última, no es fácil de traducir, es una expresión fuerte también. Alcanzado por Cristo Jesús, aferrado, apresado por Cristo Jesús. Así se siente Pablo. Es decir, Jesús cayó sobre él como un ave de rapiña sobre su presa, le atrapó. Pero repito, no habla de ello como una especie de una persona que hubiera perdido la libertad, ¿no? Me atrapó y ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, Pablo se ha rendido libremente a ese atraparle Cristo. Cristo le ha atrapado, sí ha tomado posesión de él, pero Pablo libremente, gustosamente, gozosamente, se ha rendido a él, se ha entregado a él. Busco alcanzarle porque yo he sido alcanzado por él, apresado por él. Esta es una gracia también no pequeña. Ojalá que podamos decir también nosotros como Pablo, he sido atrapado por Cristo de tal manera que soy incapaz de apartarme de él. Incapaz. Claro que él mismo dirá también, el que se crea seguro, cuidado no caiga. O sea, mientras estamos en este mundo, nadie está confirmado en gracia. Podemos apartarnos de él, podemos pecar y podemos condenarnos. Pero pedir al Señor esta gracia de ser como marcados, como sellados, como poseídos por él, de tal manera que uno tenga que decir también como Pedro, pero Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Recuerdan? Juan 6, el discurso del pan de vida, muchos le abandonan a Jesús y ya no quieren seguir con él, y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Pero Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién? Es decir, ser atrapado por Cristo es este descubrir que no hay nada ni nadie que pueda llenar tu corazón, que no hay nada ni nadie, la certeza interior que no hay nada ni nadie por quien valga la pena entregar la vida, solo Él. Pero ¿a quién? ¿A quién voy a acudir? Solo tú, Señor, solo tú. Bueno, continúo todavía. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. O sea, quizás otro hubiera caído en esta tentación de quedarse lamentando, ¡ay, qué pena! Yo fui perseguidor de la iglesia, fui perseguidor de Cristo, no me perdono a mí mismo de haber hecho eso. Pero Pablo, olvido lo que queda atrás y me lanzo a lo que está por delante. Es una de las trampas que el demonio utiliza muchas veces. Es la trampa de dejarnos atados al pasado. Mira lo que hiciste, parece mentira, hay que ver. Si no hubieras hecho eso, si no hubiera sido así, te deja atado al pasado. Y entonces te impide correr, avanzar. Y Pablo dice, no, ya pasé página, volteé página, me lanzo a lo que está por delante. Corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Bien, ahí tenemos esa experiencia, por tanto, del amor de Cristo, de la persona de Cristo, que está profundamente reflejada en Pablo. Si esta mañana veíamos ese himno de Efesios, donde veíamos que San Pablo resume el plan de Dios, ahora vamos a decir una palabra acerca del himno de Filipenses. Filipenses 2, 6, 11. Son tres grandes himnos que rezamos habitualmente en la liturgia de las horas. El de Efesios presenta, como veíamos, el plan de Dios. El de Filipenses, que vamos a ver ahora, está más centrado en la persona de Cristo, es decir, quién es Jesús.
Bueno, lo sabemos de memoria, solamente digo alguna pincelada. ¿Quién es este Cristo de quien Pablo se ha enamorado tan locamente, tan perdidamente? Bueno, pues es este Cristo que aparece resumido, su misterio aparece resumido en ese himno. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. O sea, en este himno aparece todo el camino de Cristo. En primer lugar, aparece su descenso, ¿no? su encarnación, diríamos. Pero no utiliza la palabra encarnación. Él habla más bien de que era de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios. Aquí hay una referencia clara a Génesis 3. Porque ¿cuál fue la tentación de Adán y Eva? Ser como Dios. Esa es la tentación, ser como Dios. Y eso es lo que ellos quieren atrapar. La tentación es, ya, pero lo que pasa es que si tú obedeces, Dios no quiere que tú seas como Él. Si tú comes del árbol, vas a ser como Dios. Quiere apresar eso. El hombre está llamado a ser divinizado. Ese era el plan de Dios desde siempre. ¿Cuál ha sido el pecado de Adán y Eva? Que han querido atraparlo ellos por su cuenta, en lugar de recibirlo como don. El Hijo, siendo Dios, eso que era Dios, no retiene con avidez eso que ya era, sino que se despoja. Esta palabra podemos traducirla por se anonada, se vacía. Sabemos que no deja de ser Dios, eso hay que tenerlo muy claro también, no deja de ser Dios. Al hacerse hombre no deja de ser Dios, pero se vacía. ¿En qué sentido se vacía? Pues un poco lo que dice a continuación. Toma la condición de siervo, es decir, toma la condición de esclavo. La palabra siervo tiene un sentido fuerte. El esclavo en esta época no tenía ningún derecho. Es más, el esclavo ni siquiera se le consideraba persona, era como una máquina, como un animal. El esclavo era para trabajar, ningún derecho, ni siquiera persona. Y esa es la condición que el Hijo ha tomado. Tomó la condición de siervo. Se despojó, se anonadó, se vació, apareciendo en su porte como hombre, y se humilló. Se humilló. Escuchaba días atrás la tercera predicación del padre, bueno, ahora cardenal, Raniero Cantalamessa, que siempre en Adviento y en Cuaresma tiene la predicación al Papa y a toda la curia vaticana, y hacía esta reflexión él. ¿En qué consiste la humildad? Él hablaba de la humildad de Dios. Él decía, la humildad no consiste ni en ser pobre, porque uno puede ser pobre y no ser humilde, ni en creerse pobre, porque uno puede creerse pobre pero ser muy rico, ni en decir que es pobre, porque puede decirlo y no serlo en realidad. Sino él decía, ¿en qué consiste la humildad? En hacerse pobre. Hacerse pobre. Y en este sentido decía Cantalamessa, humilde solo Dios. Es decir, Él es el único que se ha empobrecido, el único que se ha abajado. Humilde solo Dios. Nosotros, ¿en qué consiste nuestra humildad? Bueno, pues que reconozco lo que soy, mi nada, mi pobreza, mi pecado. Pero humilde propiamente solo Dios. Hablaba de la humildad de Dios. Bueno, pues aquí está esta expresión, se humilló. Él sí que se vació, se humilló. Hay un texto paralelo en 2 Corintios donde expresa esto también con una fuerza insuperable y dice, 2 Corintios 8:9,
conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre. Esta es la humildad de Cristo. Siendo rico, se hizo pobre. Entonces se humilló, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ha bajado hasta lo último, que es la muerte, y no una muerte cualquiera, sino, subraya San Pablo, muerte de cruz. O sea, la muerte de cruz en este tiempo era la muerte peor, no solo porque era la más dolorosa, la más cruenta, sino porque era la más humillante, ¿no? Para un judío, el que moría en cruz se le consideraba un maldito el que cuelga de un madero, dice el Deuteronomio. Y para un romano, o sea, para un no judío, la crucifixión era la muerte de los malhechores. O sea, por ejemplo, a un ciudadano romano no se le podía crucificar. Tenía derecho a una muerte digna. Por ejemplo, ¿cómo muere Pablo? Le cortan la cabeza, le decapitan, porque era ciudadano romano. Era una muerte digna. Bien, has cometido un delito, te condenamos a muerte, pero tienes una muerte digna. Pero el malhechor, ese sí, lo clavamos en la cruz para que sufra y para que sea escarmiento para todo el mundo. Entonces, esta es la muerte de Jesús. Se humilló hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino la de cruz, la más humillante. Este es el camino de descenso de Cristo. ¿Ven la contraposición con Adán? Adán ha querido subir y atrapar el ser como Dios. Jesús, siendo Dios, se ha vaciado, se ha humillado hasta lo último. Ahora, este camino de bajada tiene una respuesta de parte del Padre, que expresa a continuación. Por este humillarse, Dios, normalmente en el Nuevo Testamento, cuando dice Dios, se refiere a Dios Padre, normalmente. A Jesús se le da alguna que otra vez el título de Dios, pero normalmente la palabra de Dios se refiere al Padre, al Dios Padre. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, esta es la respuesta del Padre, que a su Hijo lo glorifica, lo exalta, lo enaltece, conduciéndole a la adoración universal. Ante él toda rodilla se doble, ante él toda lengua proclame y confiese. Ahí están los tres nombres principales de Cristo, Jesús, Señor. Jesús es su nombre, es el nombre de su humanidad, diríamos, Jesús. Cristo es el nombre mesiánico, es el Cristo, el Mesías, es su misión. Y Señor, que es el nombre más importante, porque significa que es, decir Jesús es Señor, es equivalente a decir Jesús es Dios, ¿no? Porque Señor es el nombre que se da a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, decir Jesús es Dios, es decir Jesús es Yahvé, Jesús es lo máximo que se puede decir. Entonces, Cristo, Jesús, es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si el camino de Adán había sido un camino de intentar subir, atrapar el ser divino, sin embargo, acaba mal, acaba en el fracaso. Se dieron cuenta que estaban desnudos, son expulsados del paraíso, lo pierden todo. El camino de Jesús, que es un camino de humillación, termina bien, termina en la gloria. Entonces, ahí está, en esos pocos versículos, resumido todo el camino de Cristo, todo el misterio de Cristo. Encarnación, humillación, pasión, muerte, resurrección, ascensión, glorificación. Este es Jesús. Entonces, bueno, pues simplemente para contemplar este rostro de Cristo que ha sido glorificado de esta manera. Bien, y vamos, para ir concluyendo, a otro texto que completa un poco todo esto que estoy diciendo. Efesios 3, 14 al 19.
Leo y después subrayo y comento alguna cosita. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podéis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Entonces, es una súplica. Es interesante porque San Pablo con mucha frecuencia le salen, no solamente pone una oración al principio de cada carta, sino muchas veces en mitad de la carta le nace, ¿no?, una acción de gracias, una súplica. Aquí es esto: doblo mis rodillas ante el Padre para suplicarle qué es lo que pide, qué es lo que suplica para sus creyentes y para todos nosotros. Suplica que seamos, según la riqueza de su gloria, seamos fortalecidos en el hombre interior. El hombre interior, ¿qué sería? El hombre exterior sería nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede ser débil por la enfermedad, por la edad, por otras cosas. Nuestro hombre exterior puede debilitarse, de hecho se va debilitando, antes o después se va a debilitar, pero nuestro hombre interior está llamado a fortalecerse cada vez más. Y esto es lo que pide Pablo, que seáis fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habite en vuestros corazones. Esta es nuestra relación con Jesús. O sea, no es un Jesús que está fuera, nunca le imaginemos simplemente fuera. Cristo vive en mí. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Este ser injertado en Cristo, San Juan lo dice con esas otras palabras que también salían en la misa de ayer: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en Dios y Dios permanezca en vosotros. Pero aquí se habla directamente de Cristo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Qué cosa será la fe? ¿Qué cosa será la fe? Que no es algo puramente intelectual o cerebral, que permite que Cristo viva en mí. Esta es la primera petición, que Cristo habite en vuestros corazones. ¿Para qué? Arraigados y cimentados en el amor. Miren, hablamos de principio y fundamento. Arraigados, o sea, echando raíces, y cimentados, construidos sobre esta roca firme. ¿Qué roca firme? El amor. ¿Y qué amor? El amor de Cristo, obviamente, como voy a decir a continuación. O sea, ¿cuál es el objetivo? Que nuestra vida esté enraizada en Cristo. Se suele decir que los árboles, lo más importante de los árboles, la parte más, el secreto de los árboles es lo que no se ve, ¿no? Es decir, vemos el árbol y dice: qué bonito este árbol, las hojas que tiene, las flores que da, los frutos que trae, pero el secreto del árbol, ¿dónde están sus raíces, ¿no? Muchos árboles tienen unas raíces tan profundas como la altura que tienen por encima de la superficie del suelo. Y ahí está su secreto, ahí está su raíz, ahí está su firmeza y ahí está su vitalidad. De tal manera que si ese árbol tiene buenas raíces, ese árbol, como dirá el Salmo primero, el justo será como un árbol plantado al borde de la corriente, que aunque venga la sequía, etcétera, no deja de dar frutos, porque en medio de la sequía y en medio de cualquier situación sigue dando fruto abundante. Pues bien, arraigados, enraizados en Cristo y cimentados, o sea, construidos con ese cimiento sólido que es el amor. De ese modo, dice, podéis comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. O sea, imaginémonos el amor de Cristo como un inmenso depósito. Claro, son maneras muy materiales de hablar, ¿no? Pero para entender, como si fuera un inmenso depósito, y anchura, altura, profundidad. Conocer ese amor de Cristo. O sea, es como sumergirnos, ¿no? Algo así como el que se sumerge en el mar. Aquello no acaba nunca. Te metes y profundidad y extensión ilimitada.
Bueno, pues algo así es el amor de Cristo, sumergirte en ese amor de Cristo. Altura, anchura, longitud, profundidad. Ese amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el amor de Cristo es más de lo que yo alcanzo a entender. Más. Entonces, tenemos que partir de que sabemos muy poco, muy poquito de Cristo. Es más. Pero no solamente es más, sino que posiblemente ese amor de Cristo es también diferente de lo que muchas veces pensamos. ¿Por qué digo diferente? Porque muchas veces podemos estar nosotros funcionando con criterios humanos, naturales, mundanos. Y el amor de Cristo excede nuestro conocimiento. No solamente es más de lo que yo alcanzo a entender, sino quizás también diferente. ¿Y eso qué nos lleva? Pues a estar en una actitud de conversión mental, de cambio de nuestros criterios continua. Es decir, tenemos que estar rectificando nuestros criterios de lo que nosotros pensamos o entendemos del amor de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con la experiencia y la enseñanza de los santos. ¿Cómo lo hacemos? Con las enseñanzas de la Iglesia. Es así como yo puedo ir corrigiendo, rectificando, matizando mi conocimiento del amor de Cristo. Es un amor sublime, es un amor dinámico, en crecimiento constante, pero ciertamente es más de lo que yo entiendo y es diferente, es distinto a lo que yo pienso o a lo que yo imagino. Esta es la petición, por tanto, que San Pablo hace para nosotros. Conocer ese amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que, y esta es la finalidad última, os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Repito que, digámoslo así con términos materiales, ¿no? Que son muy inexactos, ¿no? Muy imprecisos, pero que nos puede servir. Imaginemos un gran depósito de agua y yo voy con un recipiente. ¿Cuál es mi anhelo? Que ese recipiente que llevo quede lleno completamente, porque tengo sed, porque necesito esa agua para lavarme, etc. Bueno, pues Cristo es ese inmenso depósito, no solo de amor, sino de vida divina. Es uno de los nombres que se le da a San Pablo, es el de plenitud. En él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, la plenitud es Dios. Esa plenitud de Dios habita en Cristo hombre. Y esa plenitud de Cristo está en la Iglesia. Y esa plenitud nos la va comunicando a cada uno de nosotros. Ven, entonces es un crecimiento continuo. No hay motivo para la rutina. Hasta que me llene de la plenitud de Cristo, pero si además resulta que ese recipiente no solamente me lo llena, sino que me lo va ensanchando, cada vez tengo más capacidad de Cristo y me lo vuelve a llenar, y me lo ensancha y me lo vuelve a llenar. Entonces este es el camino. ¿Hasta dónde? Dirá un poquito más adelante en esta carta también, hasta la estatura de Cristo. Hasta que alcance la estatura de Cristo, o al menos la estatura que Cristo ha pensado para mí desde toda la eternidad. Bueno, pues esta es nuestra tarea, irnos llenando, irnos enraizando, irnos cimentando en este amor de Cristo e irnos llenando cada vez más de Él. ¿Hasta dónde? Solo Dios sabe. ¿Cuál es la medida que Dios tiene para cada uno de nosotros? Solo Dios sabe. A veces uno dice o piensa, bueno, yo por lo menos yo lo he escuchado a veces, bueno, nunca vamos a llegar a la santidad de San Francisco, por decirlo. Algunos dicen que es el santo más santo de todas las épocas. Bueno, no sé si hay alguna medida para eso. Es muy difícil saber quién ha sido el más santo de todos los tiempos, solo Dios sabe, ¿no? Pero es curioso porque precisamente un hijo de San Francisco, padre Colbe, San Maximiliano María Kolbe, dice: podemos ser más santos que San Francisco. Podemos ser. ¿Y de qué depende? Del plan de Dios.
O sea, si ser santo fuera una conquista nuestra, habría que decir, no, yo soy muy humilde, yo no. Pero si ser santo es un don de Dios y, como me parece que aludía en algún momento, la santidad Dios la otorga muchas veces según las necesidades de la Iglesia y del mundo, pues puede ser, es muy probable que en este momento de la historia de la Iglesia y del mundo se están necesitando grandes santos, de mucha altura, de mucha estatura. ¿Por qué no ser más santos que San Francisco de Sales, que San Francisco de Asís, que San Francisco Javier, que San Agustín, que Santa Teresa del Niño Jesús, que Santa Edith Stein? ¿Eso es orgullo? No. Es simplemente dejar que Cristo nos llene hasta la medida que Él considere oportuno. Es dejar que Cristo me inunde con su gracia según el plan que Él tenga sobre su iglesia y sobre el mundo. Y según el plan en que Él, el lugar que Él me coloque dentro de ese plan en favor de la iglesia. Pero no nos toca a nosotros poner límite. Que Él me llene hasta donde quiera. Me gusta una expresión de Sor Isabel, Santa Isabel de la Trinidad, que en los últimos meses de su vida, cuando ya estaba muy enferma, le dice a Jesús: exprime hasta la última gota de mi sustancia. Me parece una expresión preciosa, algo así como estamos exprimiendo un limón. Exprimo un limón y ya salió limón, pero lo exprimes un poco más y todavía queda, y lo exprimes un poco más y todavía queda. Entonces le dice al Señor: exprime hasta la última gota de mi sustancia. ¿Para qué? Para tu gloria, para el bien de la iglesia. Bueno, pues creo que eso sería también nuestra postura, debería ser nuestra postura. Señor, exprime toda mi persona, posee toda mi persona, transfórmame a la medida de tu plenitud, según el plan que tú tengas. Pero no soy yo quien para poner límites. Tú sabes el lugar que me has destinado en tu iglesia, en tu historia de salvación. Por mi parte, aquí tienes la disponibilidad completa como María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.